¿Qué está haciendo la primera dama de El Salvador, que todos están comentando? Imagina un país donde la educación y la salud de cada niño se convierte en la prioridad número 1. Pero lo más curioso es que rara vez un gobierno piense en los más pequeños. En este episodio, te mostraremos cómo una idea está transformando la vida de miles de niños en El Salvador, cómo la están ejecutando y quién la lidera. ¿Estás preparado? Comencemos. La primera dama de la República de El Salvador, Gabriela Rodríguez de Bukele, lidera el Plan Nacional de la Primera Infancia, Crecer Juntos, con la convicción de que el futuro del país depende de garantizar un desarrollo integral a sus niños desde los primeros años de vida. Este ambicioso proyecto nace de la urgente necesidad de romper con el ciclo de pobreza y desigualdad que ha afectado a generaciones, y que comienza en la infancia temprana. El Plan Nacional de la Primera Infancia, Crecer Juntos, ha marcado un antes y un después en su país. La primera dama presentó el ambicioso proyecto a instituciones de educación superior con un mensaje claro: queremos construir juntos un futuro mejor para nuestros niños. Esto es un enorme trabajo, quiero saber más. Es sin duda un gran trabajo. Muy bien, te contaré más. Durante la socialización y presentación del plan, Alexandra Posada, jefa de la Oficina de Proyectos y Cooperación, hizo un llamado muy participativo a las diferentes universidades y centros educativos, a fin de que se sumaran a esta gran iniciativa. El propósito de la misma era recopilar la mayor cantidad de información, sugerencias, críticas y aportes, para tener un proyecto bien robusto. El proyecto refleja una visión compartida para revolucionar el desarrollo infantil, recogiendo lo mejor de experiencias y resultados de países como Chile, Perú, Colombia y República Dominicana, pero adaptadas al contexto salvadoreño. Crecer Juntos no es solo un plan, es un compromiso de país para transformar la vida de más de 558,000 niños, que actualmente se encuentran fuera del sistema educativo, con una tasa neta de educación inicial del 6.4% y una de parvulario del 57.4%. La meta es mejorar la cobertura y la calidad de la atención integral, desde el embarazo hasta los 7 años. Increíble, el enfoque del proyecto es impresionante. Efectivamente, el enfoque no se limita a la educación, sino que abarca también la salud física y emocional de los niños, con un modelo centrado en sus necesidades y derechos. Gabriela Rodríguez de Bukele ha liderado un esfuerzo articulado entre múltiples instituciones del Estado para romper el ciclo de pobreza, que por generaciones ha limitado el futuro de la niñez salvadoreña. El 19 de marzo de 2020, la aprobación de 2 proyectos por parte del Banco Mundial, por un total de $500 millones, demostró el respaldo internacional al Plan Crecer Juntos. Esta inversión histórica no es solo una apuesta por mejorar las condiciones actuales, sino un movimiento audaz para cambiar el destino de toda una generación. Los proyectos diseñados para complementarse en áreas clave abarcan desde la creación de estándares educativos y materiales de aprendizaje hasta la modernización de instalaciones educativas y la capacitación de miles de docentes. Según Gabriela Rodríguez de Bukele, invertir en la primera infancia no es solo lo correcto, sino la decisión más inteligente que podemos tomar para asegurar el futuro de nuestro país. Uno de los pilares fundamentales del plan es la Ley Nacer con Cariño, una normativa pionera en Centroamérica que redefine la experiencia del nacimiento, con 4 principios rectores: respeto a la dignidad de la madre y el bebé, interés superior en el desarrollo integral del recién nacido, educación para la madre y su acompañante, y la formación continua del personal de salud. La ley transforma lo que antes era solo un evento médico, en una experiencia profundamente humana y respetuosa. Es un esfuerzo integral para garantizar que cada bebé llegue al mundo rodeado de amor y cuidado, comenzando desde el primer aliento de vida. Qué emocionante escuchar que un gobierno se preocupa por la niñez de su país. Estoy de acuerdo contigo, y aún hay más. Así que no te muevas. Los proyectos Crecer y Aprender Juntos y Crecer Sanos Juntos, cada uno con una inversión de $250 millones, se han lanzado con una misión clara: maximizar el potencial de los niños desde los primeros años de vida. Esto incluye mejorar la calidad educativa y de salud, optimizar la infraestructura, capacitar a 7.800 docentes y rehabilitar más de 400 centros infantiles en todo el país. Según Oscar Avalle, gerente del Banco Mundial en El Salvador, invertir en la primera infancia no es solo una cuestión ética, sino una inversión que rinde frutos para toda la sociedad.
Dado a la gran visión de la primera dama, el respaldo internacional no se quedó corto. Este magnífico proyecto ha contado con el apoyo de organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo y UNICEF, así como la asistencia técnica especializada, ha fortalecido la implementación del plan, cimentando un nuevo capítulo en la historia del país. Los préstamos a largo plazo han permitido la creación de un enfoque coordinado para abordar las deficiencias en educación y salud, asegurando que cada niño tenga la oportunidad de crecer en un entorno que fomente su desarrollo integral. La primera dama ha liderado un cambio profundo en la percepción y la práctica del cuidado materno-infantil. Con el plan Nacer con Cariño, El Salvador no solo reconoce el nacimiento como un momento crucial, sino que también actúa para asegurar que cada madre y su bebé sean tratados con dignidad y respeto. La normativa prioriza el contacto piel con piel, la lactancia materna y el acompañamiento continuo, construyendo lazos afectivos sólidos desde el inicio. En un país donde muchas mujeres han enfrentado el parto en soledad, Gabriela Rodríguez de Bukele ha trabajado para revertir esa realidad, asegurando que cada familia se sienta acompañada en los momentos más importantes de sus vidas. ¿Y cómo funcionan estos centros? ¿Y qué le enseñan a los niños? Estupenda pregunta. Los centros de atención a primera infancia, conocidos como CAPI, en El Salvador, han surgido como una parte fundamental del Plan Crecer Juntos, una iniciativa que busca transformar la vida de los más pequeños en el país. Estos centros no son simples guarderías. Son espacios diseñados para ofrecer un desarrollo integral, donde cada detalle ha sido pensado para fomentar el crecimiento saludable y el aprendizaje de los niños desde los primeros meses de vida. Actualmente, hay 18 centros en funcionamiento, de los cuales 16 son privados y 2 pertenecen al sector público, con planes de expansión para cubrir cada municipio del país, alcanzando alrededor de 262 centros en total en el futuro próximo. Es decir, que la meta es colocar un centro CAPI en cada municipio. El enfoque principal de los CAPI es atender las necesidades físicas, cognitivas y emocionales de los niños. Los programas incluyen la estimulación temprana, el desarrollo de habilidades lingüísticas y cognitivas, la educación emocional y la introducción de actividades lúdicas como la música, la pintura y la lectura. Cada aula está equipada para atender a niños de diferentes edades, organizados en grupos, de 1 a 2 años, de 2 a 3 años, y de 3 a 4 años, con un enfoque adaptado a cada etapa de desarrollo. El equipo profesional a cargo incluye enfermeras, psicólogos y maestros especializados en educación infantil, que trabajan de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, para brindar una atención continua y personalizada. Además, se ha implementado la atención en periodos vacacionales, ofreciendo un beneficio adicional a las familias trabajadoras, asegurando que sus hijos se encuentren en un entorno seguro y estimulante durante todo el año. Los beneficios de llevar a los niños a estos centros son múltiples. Además de brindar un entorno de aprendizaje seguro, los CAPI ayudan a reforzar la socialización y la adaptación de los pequeños desde una edad temprana, lo cual es crucial para su desarrollo integral. También facilitan la inclusión educativa temprana y aseguran un monitoreo constante del crecimiento y desarrollo de cada niño, detectando y abordando a tiempo cualquier posible necesidad especial. Y como experiencia vivida por parte de los padres que ya están haciendo uso de estos beneficios, ellos nos cuentan sus testimonios sobre este novedoso proyecto. Aquí tenemos a Luis Alfonso Guardado Portales, quien nos comentó: Realmente, este es un espacio que representa una gran oportunidad para que los niños puedan aprender mientras se divierten. Hasta ahora, he sentido un respaldo significativo por parte de CEL a través del CAPI, ya que el progreso de nuestros hijos es evidente día a día. Me siento muy agradecido y honrado de contar con este apoyo, y quiero expresar mi reconocimiento a la primera dama por haber impulsado esta iniciativa. Y tenemos a Carlos Rivera. Para nosotros, el apoyo del gobierno central significa mucho, ya que nos brinda la tranquilidad de saber que nuestros hijos están en manos seguras y cariñosas. La primera dama ha impulsado esta modalidad de atención infantil, lo cual es una gran ayuda para las familias, especialmente cuando no es fácil encontrar servicios de este tipo. Mi hijo tiene una energía natural, pero la estimulación que recibe aquí ha potenciado su desarrollo, al punto de que incluso ha comenzado a aprender algunas palabras en inglés, más rápido que en español. Se nota que ha mejorado en su capacidad para captar nuevas cosas, y la gente lo percibe.
Siempre me preguntan a dónde lo llevo, porque notan una diferencia en su comportamiento, en comparación con otros niños. Agradezco mucho contar con esta prestación, que la empresa nos ofrece. Definitivamente, el impacto de los CAPI va más allá de los niños y sus familias, impulsando un cambio social hacia una generación más preparada y resiliente, dispuesta a romper el ciclo de pobreza y violencia que ha afectado al país por décadas. He quedado fascinado por todo lo que me has mostrado. Pienso que la primera dama debería ser reconocida como embajadora y defensora del desarrollo infantil y familiar salvadoreño. Ciertamente, lo amerita, y no estás muy alejado de la realidad, porque ya ha recibido reconocimiento por su labor. El impacto de estas iniciativas va más allá de los hospitales y las escuelas. Es un cambio social que aspira a romper ciclos de pobreza y reducir la violencia estructural. Con el 75% de los pandilleros reclutados antes de los 18 años, es imperativo actuar desde la primera infancia, para prevenir que los niños sean arrastrados a un futuro de pobreza y violencia. Invertir en los primeros años de vida es una estrategia para erradicar la pobreza extrema y fomentar el desarrollo local. Gabriela Rodríguez de Bukele ha demostrado que con visión y compromiso, un país pequeño puede soñar en grande. Su esfuerzo ha sido reconocido a nivel internacional, con el prestigioso Premio Mundial de la Ciencia Eureka de 2022, en la categoría de Políticas Públicas y Sociales, convirtiéndose en la primera centroamericana en recibir este galardón. El premio, otorgado en el Tercer Congreso Internacional de Neuropedagogía en Barranquilla, Colombia, reconoce su liderazgo transformador y su compromiso con un futuro donde cada niño nazca y crezca con las oportunidades que merece. Bajo su dirección, El Salvador está sentando las bases para un nuevo capítulo en su historia, marcando un hito en el cuidado y desarrollo de la primera infancia. Concluimos que el Plan Nacional de la Primera Infancia, Crecer Juntos, y la Ley Nacer con Cariño, no son simplemente iniciativas gubernamentales, sino un verdadero compromiso de transformar el futuro de El Salvador desde sus cimientos. Bajo el liderazgo incansable de la primera dama, Gabriela Rodríguez de Bukele, el país ha emprendido un ambicioso proyecto que busca saldar una deuda histórica con las madres y los niños salvadoreños, quienes durante décadas han sufrido la falta de oportunidades, atención adecuada y recursos esenciales para su desarrollo, y que hoy día está empezando a dar resultados. El camino no ha sido fácil. La implementación de estas iniciativas enfrenta retos considerables, desde la coordinación entre instituciones públicas hasta la necesidad de cambiar paradigmas arraigados en el sistema de salud y educación. Sin embargo, los esfuerzos liderados por la primera dama demuestran una visión clara y audaz. Invertir en la primera infancia no solo es una acción moralmente correcta, sino también una estrategia crucial para romper el ciclo de pobreza que ha afectado a generaciones. Sin esta inversión, El Salvador seguiría viendo cómo miles de niños crecen sin acceso a una educación de calidad, salud adecuada y sin las oportunidades necesarias para soñar con un futuro mejor. La dedicación de Gabriela Rodríguez de Bukele ha llevado a una transformación tangible que va más allá de las cifras. Con iniciativas como la Ley de Nacer con Cariño, se está redefiniendo la manera en que los niños llegan al mundo, y la forma en que las madres son tratadas en un momento tan crucial. El proyecto no solo está logrando un cambio en la infraestructura y en los servicios, sino que está tocando vidas, creando conexiones emocionales sólidas desde los primeros momentos de vida, y fortaleciendo los vínculos afectivos que son la base del desarrollo humano. Crecer Juntos es mucho más que un plan. Es la promesa de un país que apuesta por su futuro al invertir en sus niños, que cree en la capacidad de cada pequeño para alcanzar su máximo potencial, y que entiende que el verdadero progreso empieza en los primeros años de vida. Esta es una obra titánica que merece reconocimiento y admiración, porque es una apuesta valiente para transformar no solo a los niños de hoy, sino a la sociedad del mañana. Gracias a esta visión, El Salvador está dando un paso histórico hacia un futuro más equitativo y esperanzador, donde cada niño tenga la oportunidad de nacer, crecer y prosperar con dignidad y amor. Bien, hasta aquí hemos llegado. Suscríbete a nuestra comunidad de Minuto Financiero y activa la campanita para que no te pierdas de las próximas actualizaciones políticas y económicas. También puedes dejarnos tus opiniones en los comentarios. ¿Crees que invertir en la primera infancia es la clave para romper el ciclo de pobreza en El Salvador? ¿Estás de acuerdo con la Ley Nacer con Cariño? ¿Crees que debería implementarse en otros países de la región?
¿Consideras que la intervención temprana en la educación y la salud es más importante que las políticas de seguridad para reducir la violencia en el país? Te espero en el próximo video. Hasta luego.